Bendiciones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias otra vez por acompañarnos en nuestras reuniones. Hoy es jueves y como todos los jueves, hace unos jueves atrás que venimos viendo sobre la evangelización, sobre diferentes aspectos, sobre diferentes cuestiones a tener en cuenta cuando uno quiere hablarle de Jesús a los demás. Cosas a tener en cuenta para nosotros que evangelizamos, pero también, ¿sí?, sobre los demás, a los que vamos a evangelizar. Así que quiero que me acompañen primero en una oración, como hacemos siempre, para pedirle a Dios que esté en este momento acompañándonos y que su presencia nos acompañe. Que estés donde estés escuchando este mensaje, puedas en el nombre de Jesús sentir la presencia de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre amado, te damos por cada uno de mis hermanos, de los que está escuchando el mensaje, Señor. Padre del cielo, míralos, Señor, mira sus necesidades y te pido, Dios, que hoy ellos puedan dejar en tus manos sus preocupaciones. Aprovecha este tiempo para dejar en las manos de Dios todo lo que te preocupa y liberar tu mente para escuchar la palabra de Dios. Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por ahí alguno se pueda llegar a preguntar, ¿por qué yo les estoy hablando de evangelizar y mientras la iglesia está cerrada? Hermanos, la tarea que Jesús nos encomendó hacer no se detiene. Ni por una pandemia, ni por nada. Lo mismo la oración, la predicación de la palabra, lo mismo el poder tener la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús. El Señor seguramente te presenta aún en este tiempo personas con problemas, personas que vos ves mal, tal vez, y vos decís, uy, no está la iglesia, no lo puedo invitar, no importa. Porque la iglesia somos todos, sí está la iglesia en realidad, pero nada se detiene, nada de lo que tenga que ver con el Señor se detiene, y mucho menos lo que tiene que ver con hablar de Jesús. Con mi esposo ya le hemos contado que algunas personas que están escuchando los mensajes ahora, empezaron en este tiempo. Entonces, ¿qué mayor testimonio que ese, no? Que es el mejor momento o el mejor escenario que el Señor podía presentarnos para que podamos hablar de Él y de lo que es Él. Amén. Ahora, hoy quiero hablarles de alguien que en la Biblia está en apenas unos poquitos capítulos. No se habla mucho de él, pero que ha dejado una huella muy importante, ¿sí? Así que los que tengan Biblia, vayan ahí buscando el libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos del 6 y del 7, pero busquen por ahí el del 6. Del que les quiero hablar hoy es de Esteban, ¿sí? No se sabe nada acerca de la vida personal de Esteban. No se sabe cómo era su familia, si estaba casado, si no, sus padres. No se sabe, ¿sí? Fue fiel, incluso enfrentándose a una muerte segura. Eso es lo que sabemos de Esteban. Eso es lo que más llama la atención. No tenemos muchos detalles de su vida personal, digamos, pero sí lo que la palabra nos deja bien claro es la fidelidad de Esteban hacia el Señor, incluso en la muerte, incluso enfrentándose a una muerte segura, ¿sí? Te quiero contar un poquito rápidamente, uno de los 7 hombres que se escogieron para ser responsables de la distribución de alimentos a las viudas en la iglesia primitiva después que los apóstoles reconocieron que necesitaban ayuda, ¿sí? Y te voy a leer para eso Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice así: esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe,
Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Bueno, ahí nos da los nombres de los que eligieron para ocuparse de esta tarea. Fíjense que la tarea simplemente era la distribución de los alimentos a las viudas. Las viudas en ese tiempo eran personas que si realmente no eran ayudadas, no tenían forma de sustentarse. No es como hoy, ¿no? Que la persona enviudó, no pasa nada, sale a trabajar y listo. Bueno, no. En ese tiempo solo a la mujer la mantenía su esposo y si enviudaba, su hijo mayor. Pero por ahí pasaba que no tenían hijos o que había hijas mujeres. Entonces, lamentablemente, esas mujeres quedaban muy ahí como sin ayuda. Entonces, la iglesia primitiva lo que hacía era eso, distribuir alimentos, entre otras cosas, ¿no? Distribuir alimentos entre las viudas. Y a Esteban lo nombran junto con algunos otros para ocuparse de esta tarea. Y uno puede decir, bueno, cualquiera puede hacer esa tarea, distribuir los alimentos, no se necesita muchas condiciones. Pero fíjense que la palabra acá, en lo que les acabo de leer, dice, eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Se fijaron en dos condiciones que tenía Esteban, o dos cualidades, mejor dicho. Un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Para ocuparse de esta tarea. Así que, si tal vez en la iglesia no tenés una tarea súper importante, si tal vez te parece que lo que haces para Dios puede ser algo pequeño, yo puedo garantizarte que si tenés esa tarea es porque han visto en vos cualidades, cosas que Dios depositó en tu vida para que te puedas ocupar, porque han visto esas cualidades que solo Dios puso y que eran necesarias también aún para lo pequeño, porque para trabajar para el Señor, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por más que tu tarea sea la menor de todas, o eso te parezca, necesitas igual ser lleno del Espíritu Santo y tener fe en Dios y en lo que estás haciendo. Amén. Ahora, hasta acá todo muy lindo, pero en Hechos capítulo 6, versículo 8, fíjense lo que dice. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Muy lindo para algunos, pero para otros empezó a generar molestia. Empezó a generar envidia, empezó a generar celos y Esteban empezó a molestar a muchos religiosos de la época, ¿no? Porque el pueblo feliz con las señales y los prodigios y las sanidades que Esteban hacía. Pero después había otra buena parte que lamentablemente no le agradaba todo eso. No sé si has tratado de hacer algo bueno para Dios y has encontrado oposición. Bueno, si es así te vas a sentir bastante identificado con esto. Esteban, el Espíritu Santo le había dado a Esteban tal sabiduría tenía este hombre para hablar, para hacer lo que hacía, que la verdad que las personas que se le oponían no tenían manera de contradecir nada de lo que él decía, porque la sabiduría que él tenía es la misma que tenemos que anhelar nosotros. Es una sabiduría que viene por el temor a Jehová, que es lo que nos dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si vos tenés como ese deseo de agradarle siempre a Dios y tenés temor de desagradarle, entonces puedo garantizarte que estás empezando a ser sabio, con una sabiduría de lo alto, porque todo lo que hagas y digas y pienses va a ser pasado primero por el filtro de la palabra. Vas a fijarte que no ofenda a Dios. Vas a fijarte antes de decir, pensar o hacer algo que eso agrade a Dios. Eso es el temor a Jehová. No se trata de miedo, no se trata de tener temor con ese sentido. Ese temor habla de otra cosa. Y Esteban es lo que tenía. Entonces su sabiduría era una sabiduría que no provenía de este mundo. Entonces todos los que se le oponían, lamentablemente no tenían manera de contradecirlo. No había forma. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hacen muchos hoy también con muchos, que es inventar algo, mentir sobre él, sobre lo que estaba haciendo para poder arrestarlo. Y es lo que terminó pasando con Esteban. Terminó arrestado, lo acusaron de blasfemar contra Dios.
de decir cosas que iban contra la ley de Moisés, un blasfemo. Entonces, arrestado. Lo llevaron delante de un tribunal, ahí con todos estos religiosos, los escribas, los fariseos y los sacerdotes, estos tremendos de ese tiempo, y le dieron la oportunidad, como digamos, de hablar, ¿no? Como siempre, como ocurrió también con Jesús. Lo llevaron delante de un tribunal, con la diferencia que, Jesús no dijo nada y lo que dijo tampoco les convenció. Pero en el caso de Esteban le dan esta oportunidad de hablar y él empieza a hablar de una manera que, hermanos, les recomiendo que lean el capítulo 7 de Hechos. Yo no se los voy a leer hoy porque es muy extenso, pero Esteban conocía de principio a fin la palabra de Dios, la historia del pueblo de Israel, y todo lo que él contó llevó a Jesús. Y chao, ¿para qué? Porque ahí venía el problema con todos estos religiosos. Jamás creyeron que Jesús era el Señor. Jesús para ellos también fue un blasfemo más, que estuvo bien que muera en esa cruz. Jamás creyeron que resucitó ni nada por el estilo. Entonces Esteban empezó a decirles también: han tenido a Dios siempre de su lado y ustedes solo se han rebelado contra Él. Han tenido a Dios siempre haciendo milagros y maravillas tremendas delante de sus ojos y ustedes siempre optaron por la idolatría y jamás le dieron la gloria a Dios. Entonces imagínense que estos hombres, empezaron como ya a enojarse. Llegó un momento que no quisieron escucharlo más y decidieron que, como era un blasfemo, según ellos, tenía que morir, como lo decía la ley de Moisés. Y la ley que ellos tenían y que respetaban a rajatabla decía que el que blasfemaba debía morir apedreado. Y esa fue la sentencia, mejor dicho, que lanzaron contra Esteban. Yo quiero que ustedes vayan teniendo en cuenta algo de Esteban. Estaba siendo perseguido primero, maltratado, acusado falsamente y estaba siendo condenado a muerte. Y él nunca dejó de predicar la palabra de Dios. Le pasara lo que le pasara, y por más que hubiese habido una pandemia en ese tiempo, yo le puedo garantizar, hermano, que Esteban jamás hubiese dejado de predicar el evangelio. Y hasta el último segundo, él siguió hablando de Jesús y de lo que Dios era en su vida y tratando de que otros también lo vean de la manera que él lo veía. Pero siguiendo un poquito con la historia, justo antes de que comenzaran a apedrearlo, porque lo habían llevado ya ahí al patio principal donde estaba toda la gente, y nada, simplemente había que apedrearlo. Yo no quiero imaginarme lo que habrá sido, pero hay una situación, algo que ocurre en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56, les voy a leer. Justo antes de que comenzaran a apedrearlo, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Les voy a leer una vez más lo que vio. Dice que él vio la gloria de Dios y Jesús a su derecha. Y dice que dijo: veo los cielos abiertos. Ese día Esteban lamentablemente iba a morir, era así, pero él estaba viendo los cielos abiertos. Y dice: y que el Hijo del Hombre, Jesús, está a la derecha de Dios. ¡Qué maravillosa visión! Y ustedes saben que, por supuesto, murió Esteban físicamente. Claro que sí, porque apedreado, obviamente que sí. Pero esa visión le aseguró y le confirmó la promesa de la vida eterna. Esa promesa de la vida eterna con Dios. Porque hoy yo escucho mucha gente que por ahí, por querer hacerlo con una buena intención, no digo que no, pero predican con un cierto temor, o generando un cierto temor, mejor dicho, en las personas. Y hermanos, hay una realidad.
que no podemos esconderla y que cuando nosotros también predicamos de Jesús, también tenemos que decirla, y es que la vida eterna existe y hay 2 lugares donde puedas ir a pasarla. Con Jesús, si es que lo has aceptado en tu corazón, si es que has estado velando, siempre esperando su venida, o lamentablemente con Satanás. No tenemos otro camino, no hay una manera, una vez después que uno muere, de que bueno, me quedo un rato acá hasta que pueda pasar después con Jesús. No, todo eso se consigue en vida. Y fíjense que Esteban lo había conseguido y Dios le había dado la posibilidad de que lo vea antes de partir, que él tenga la seguridad de que su próxima morada era al lado del Señor. Esteban fue, hermanos, encarcelado, perseguido, martirizado, maltratado y luego muerto. Como él, muchos ejemplos tenemos en la Biblia. Podríamos hablar del apóstol Pablo, podríamos hablar de Pedro y podríamos hablar de tantos más, que hoy no quiero extenderme. Por eso opté por elegir a Esteban, que no es tan hablado. Esteban se conoce más de los demás. Pero lo que más llama la atención de sus vidas, de la vida de todos estos, o la huella por ahí que queda siempre, que no se borra con nada, es que se mantuvieron firmes y fieles hasta el último segundo de su vida. Hasta el último segundo. Firmes en el llamado y en predicar el evangelio. Firmes en el llamado. Repetí conmigo. Firmes en el llamado. Porque si estás mirando el mensaje y todos los que estés mirando en este tiempo, es porque Jesús te llamó. Así que decí conmigo, Jesús me llamó. Y Esteban fue un llamado y un escogido. Entonces él también se mantuvo firme en el llamado y en predicar el evangelio. Hasta lo último. ¿Y por qué les digo que hasta lo último? Les voy a leer Hechos capítulo 7, versículo 59 y 60. Recuerdan que lo último que les leí fue que él había tenido esa visión de los cielos abiertos, lo había visto a Jesús ahí sentado a la derecha del trono de Dios, y dice después la palabra, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía perfectamente que iba a morir en cualquier momento. Mientras lo apedreaban, él rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y dijo también, luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Se me pone la piel de gallina realmente, porque hasta el último segundo de su vida estuvo firme en su llamado y firme en predicar el evangelio y en la palabra de Dios. Porque eso último que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él estaba ya perdonando a quienes lo estaban apedreando en ese instante. Él ya los estaba perdonando y les estaba rogando al Padre por ellos. Mire usted si no es esa una tremenda manera de predicar el evangelio. Mire si no es un testimonio tremendo de lo que Dios es y hace en la vida de una persona. Porque por fuera podemos aparentar o ser mucho, ¿no? A muchas cosas, hacer muchas cosas, pero hay un dicho que dice, la procesión va por dentro, ¿no? Y es en estos momentos difíciles, complicados, bravos, que a veces uno vive a un extremo como el de Esteban, que estaba a punto de morir, en donde se ve lo que hay en el corazón, en donde se ve si de verdad, como dice ese mandamiento, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Porque si amamos a Dios, hermanos, también amamos lo que Dios ama. Si amas a Dios,
amás lo que Dios ama. Dios ama a todos los seres humanos. No hay uno que Dios diga, no, a este yo no lo amo. No, los ama a todos. Y a esos que estaban apedreando a Esteban, yo te puedo garantizar que también. Y pienso que muchos de los que ahí estaban habían escuchado la predicación de Esteban. Y esas últimas palabras de Esteban, no lo dice la palabra, esto es algo que pienso yo, pero me imagino que esas últimas palabras de Esteban, la visión que él decía que estaba viendo, pedirle a Jesús que recibiera su espíritu y pedirle al Señor que no tomara en cuenta los pecados de esos que lo apedreaban. Yo pienso que hubo más de uno ahí que dijo, wow, este tenía algo especial. Este sí que tenía a Dios como su Padre. Este sí. Hermanos, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, ahora también que nos ha tocado difíciles a todos, es cuando se ve también, y el mejor momento para hacer notar si somos hijos de Dios. Que lo somos, todos lo somos en el nombre de Jesús. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador lo somos, pero eso tiene que notarse. Y la mejor forma que tenés de predicar el Evangelio es esa, haciendo notar lo que Jesús hizo en tu vida. Esa es la mejor manera. Y si miramos hoy cuáles son las persecuciones o las oposiciones que tenemos para predicar, porque en ese tiempo había muchas oposiciones, eran perseguidos literalmente, perseguidos los cristianos. Los que conocen un poquito de historia sabrán que es de esa manera. Pero hoy, si bien no nos persiguen para matarnos, pero tenemos, al menos acá, en otros países puedo garantizarles que sí, pero tenemos oposiciones también. Tenemos, si bien hay una cierta libertad para hablar del Señor, gracias a Dios que es así, pero sigue habiendo oposiciones, siguen habiendo corrientes de pensamiento, ¿no? Que empiezan a surgir y que empiezan a entrar en las mentes de aquellos a quienes nosotros queremos predicarles. Como ejemplo puedo ponerles el feminismo de este tiempo, que la verdad que al menos a mí no me representa ni un poco. Todos estos pensamientos en cuanto al aborto, a la ley que se pide por sobre todas las cosas del aborto, que es terrible. Yo veo la forma, la desesperación porque eso sea ley. Yo digo, wow, qué terrible. Y son oposiciones, ¿por qué? Porque lamentablemente todo eso va en contra de lo que dice la palabra, y ustedes lo están viendo sin que yo se los tenga que contar. De la iglesia o de los cristianos consideran que nosotros no somos ignorantes, no tenemos como sabiduría suficiente para hablar de ciertas cosas, o que somos anticuados, entonces la manera de pensar ya no es para este tiempo. Pero hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado jamás. Siglos y siglos pasaron y pasarán, y la palabra de Dios no cambió ni cambiará. El cielo y la tierra pasará, dice la palabra de Dios, pero mi palabra no pasará. Así que tenemos oposiciones, claro que sí, claro que sí. Pero también tenemos una fortaleza que solo nosotros, los que conocemos al Señor, tenemos, y que estoy segura que a más de uno de los que está escuchando, alguien alguna vez le haya dicho en medio de un problema terrible atravesando, ¿cómo tenés siempre una sonrisa? ¿Cómo es que estás siempre parado firme? A mí me lo han dicho algunas veces, ¿cómo es que siempre vas para adelante y siempre tenés ganas y fuerzas? Esas fuerzas, esas ganas, esa sonrisa, ese gozo se llama Jesús. Lo tengo yo y lo tenés vos. Y te puedo asegurar que aunque los que te digan que no les interesa, están desesperados por tenerlo también. Porque lo deben buscar, esa fuerza, esa entereza, deben buscarla en todos lados y no la van a encontrar, hermanos.
no la van a encontrar. Yo también la busqué en muchos lados y jamás la encontré. Solo en Jesús. Nada más. Y luchamos también, no solo con estas oposiciones que les decía cuando uno quiere predicar, sino también, lamentablemente, que hemos estado hablando ya otras semanas, con el mal ejemplo que han dado muchos religiosos en el mal sentido, ¿no? Muchas personas que, la verdad que como Jesús decía a los fariseos de ese tiempo, se preocupan por cumplir al pie de la letra la ley y no por hacer misericordia por quienes lo necesitan. Y los malos ejemplos también hace que cuando queremos predicarle a alguien, cuando queremos hablarle de Jesús a alguien, la respuesta sea un no, al menos la primera, ¿no? Pero tenemos armas con las que luchar. Decí conmigo, Dios me dio armas para luchar contra toda oposición. Pero son armas no como las de este mundo. Por eso tengo que saber usarlas. Creo que todos podemos y sabemos, pero hay que usarlas. Quiero leerte 2 Corintios 10, 4 y 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Así que usamos las armas poderosas de Dios, que no son las de este mundo, que las de este mundo hasta se pueden romper. Esas no se rompen, las poderosas de Dios. Y dice la palabra que las usamos para derribar fortalezas del razonamiento humano. El razonamiento humano. Qué bueno que podemos razonar, pero que nuestros pensamientos estén cautivos a la obediencia a Cristo, para que nuestro razonamiento sea de acuerdo a la palabra de Dios. Dice también que estas armas las usamos para destruir argumentos falsos. La cantidad de veces que se han levantado mentiras en contra de hombres de Dios, lo han hecho con Jesús, no lo iban a hacer con todos los demás. Pero estas armas poderosas de Dios son también para derribar argumentos falsos. También con estas armas destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es decir, que Satanás ha plantado obstáculos en el camino para que la gente no conozca a Dios. Pero con las armas poderosas de Dios, nosotros las derribamos en el nombre de Jesús. Y capturamos, dice, los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Si usted está tratando de hablar con alguien en este tiempo, está tratando de acercarlo al Señor, tenemos que hacer lo que recién les leía, enseñarles a obedecer a Cristo. Acordarnos cómo éramos nosotros antes y tener paciencia y enseñarles. Porque incluso nosotros todavía estamos aprendiendo. Ahora, ¿cuáles son esas armas poderosas de Dios? Creo que podríamos hacer una lista larguísima, pero hoy elegí algunas para nombrarles, muy conocidas, que a ninguno le va a tomar de sorpresa, pero que hace falta recordarlas. Armas poderosas de Dios: la oración, el ayuno, la lectura diaria de la palabra de Dios, porque esa es tu guía, la compasión por los otros y la obediencia a Dios. Oración, ayuno, lectura diaria de la palabra, compasión, practicar la compasión y la obediencia a Dios. Con esas armas poderosas que el Señor nos dejó, no solo vas a poder traer a alguien a los pies del Señor, sino que vas a poder hacer todo lo que se te ocurra, todo lo que anheles,
Porque si bien vivimos en este mundo, pero si has aceptado a Jesús en tu corazón, entonces estás regido por las leyes de Dios. Y es Dios el que te sostiene. Es Dios el que forma alrededor tuyo como una especie de campo protector. Estás cubierto por la sangre de Cristo. Entonces tus armas no tienen que ser las del mundo. No tienen que ser las de la gente que no conoce al Señor. Tus armas tienen que ser las poderosas de Dios. Esas armas. Oración. Todos los días. Ayuno, no hace falta todos los días, pero puedes dedicarle un tiempito al Señor. Y puedo garantizarte que vas a limpiarte de impurezas y vas a llenarte del Espíritu Santo. Lectura de la palabra de Dios, porque si no leemos la palabra, si no conocemos lo que Dios dice, después ¿cómo lo obedecemos? ¿Cómo sé yo si lo que estoy haciendo agrada a Dios o no? Tengo que conocer la palabra. Las promesas que Dios me dejó, que es lo que va a sostener tu vida. Si no lees la palabra, ¿cómo las conoces? ¿Y cómo haces para darle aliento también a otra persona? Lo que nos fortalece, nos levanta y transforma nuestra vida es la palabra de Dios. No hay fórmulas mágicas, es la palabra de Dios. Después les dije también la compasión. De la obediencia hablamos que, va relacionado con la lectura. La compasión no es sentir lástima. La compasión es, sí, por ahí afligirse, uno se aflige cuando ve una necesidad, pero tratar de ayudar. Ir y hacer algo. No contar por todos lados. Che, ¿sabés que me enteré de tal cosa? No, ir y tratar de hacer algo por esa persona. Jesús se compadecía y actuaba. En la alimentación de los 5.000, la palabra dice que Él se compadeció de todos esos que estaban hacía tanto ahí sin comer. Y automáticamente empezó a mover las piezas para que accionaran y hubiese comida. Y después el milagro que Él hizo. Pero eso es la compasión. No es lástima, sino es ver esa necesidad. Sí, te pone mal, seguro, pero tratar de hacer algo. Y la compasión es algo que se practica, que tenemos que practicarla. En el nombre de Jesús. Hermanos, hoy no quiero extenderme más. Jesús está en tu vida, no solo para vos, y no solo para sanarte, restaurarte, transformar tu corazón, darte nuevas esperanzas a vos. Ese no es el plan. Sí, está en tu vida para todo eso, pero también para que seas un portavoz de las buenas noticias de salvación que Él vino a dejarte a vos y que quiere usarte para que esas noticias lleguen a otros. En el nombre de Jesús. Así que hermanos, Él está aquí. Él está con nosotros. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a aprovechar este tiempo para orar al Señor. Padre, declaramos que tú estás aquí, que estás en nuestro corazón, que nos acompañas a donde vamos y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que deposites, Dios, en nosotros la confianza de creer que nos has llamado, nos has escogido y que tenemos una tarea para hacer para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Estás aquí, Señor. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Es tiempo
tiempo de que otros sientan también que Él está aquí. Sí, Señor. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Él está aquí. Él está aquí. Nosotros sentimos tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo a creer en nosotros mismos y pon delante de nosotros personas, Señor, que necesiten sentir que tú estás también con ellos, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra que sea para ti. Perdónanos si tal vez no hemos hecho las cosas como querías, Señor, pero llénanos, Señor, llénanos de tu presencia y que podamos transmitirte, Dios, también a otros. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Declaramos en este día que tú estás aquí, que mi corazón siente tu presencia. Decile al Señor, mi corazón siente tu presencia. Te pido, Dios, que en este tiempo yo pueda transformarme en un canal de bendición para todos aquellos que también necesitan de ti. Que no me detenga nada, Señor. Que no me detenga una cuarentena, Señor, porque la necesidad de ti es cada vez mayor. Te doy gracias, Dios. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por estar ahí. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Como siempre les decimos, compartan los mensajes. Es una gran herramienta que tenemos hoy para evangelizar. No te lo quedes para vos. Es para vos, claro, pero compartilo. De lo que te llena el Señor, dalo, para que Dios después tenga lugar para seguir llenando. Amén. Suscríbete también a nuestro canal si todavía no lo hiciste y que Dios los bendiga, que tengan una linda semana.